Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Vamos a platicar un poquito sobre los elementos del Estado desde una perspectiva jurídica. ¿Cuál es la importancia que reviste y por qué tenemos que tener presentes esos conceptos? ¿De acuerdo? Aquí peleándome con una pelusa que bueno, no sé de dónde salió, pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema que nos atañe. El Estado, concepto jurídico de país. Para que un Estado se entienda como tal, necesita cumplir con cuatro elementos esenciales: territorio, población, gobierno y soberanía. Este es muy importante. ¿Qué pasa con el territorio? Ok, en el caso de México, no nada más estoy hablando de la porción territorial, perdón, porción terrestre, que es de todos nosotros sabido que al norte colindamos con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México, puerta de entrada para el Océano Atlántico, ¿de acuerdo? No nos cabe la menor duda, fundamentos legales, artículos 42, 43 y 27 constitucionales, y por supuesto los respectivos tratados que tenemos celebrados con nuestros vecinos. Con Guatemala son dos, con Belice es uno, con Estados Unidos, si no me falla la memoria, son 11 o 17. Ya en un video analizaremos la evolución de la delimitación fronteriza entre México y Estados Unidos, ¿de acuerdo? La verdad es que hay mucho material respecto de ese tema, pero bueno, pero no nos quedemos nada más ahí. Recordemos un concepto esencial: el ámbito espacial de aplicación de la norma. Dicho lo cual, también incide el espacio marítimo y el espacio aéreo. ¿Qué pasa con uno y qué pasa con otro? Miren, es muy sencillo. El espacio marítimo, desde la costa, puerto o playa, desde ahí 200 millas náuticas hacia afuera. ¿A cuánto equivale una milla náutica? 1852 metros. Y estamos hablando de un total de 200 millas náuticas, las que van a constituir la zona económica exclusiva del país, ¿de acuerdo? Por supuesto, no hablo nada más de la superficie, hablo de lo que hay debajo de la superficie de la mar, y también me refiero a la plataforma continental, suelo y subsuelo marítimos. Fundamento legal, otra vez se hacen presentes los artículos 27, 42 y 43 constitucionales, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, que es un tratado internacional considerado tan solo después de la Carta de la ONU como el más importante celebrado en la época contemporánea. También ya habrá oportunidad de platicar sobre la llamada Constitución de los Mares, un tratado muy interesante, que se refiere, entre otras cosas, a la delimitación de los espacios marítimos. Ahora bien, países como México, que cuentan con una plataforma continental amplia, esta se extiende hasta las 350 millas náuticas, lo cual se pone más interesante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? O más bien dicho, ¿a qué nos referimos cuando hay una plataforma continental amplia? Que hay un suelo y subsuelo marítimos extremadamente ricos en recursos vivos y no vivos. Expresiones que utiliza la referida CONVEMAR. Ahora bien, el espacio aéreo, desde el suelo, 10,000 metros hacia arriba, ese va a ser el espacio aéreo, el ámbito espacial de aplicación de la norma, por lo que a ese espacio se refiere, valga la cacofonía. Fundamentos legales, de nueva cuenta, los artículos 27, 42 y 43 constitucionales, y la Convención sobre Aviación Civil Internacional, mejor conocida como la Convención de Chicago de 1944. Ese es el territorio, ¿de acuerdo? Vamos con la población, ese asentamiento humano que se ubica en un espacio geográfico. Pero, ¿qué es la población o el pueblo? ¿De acuerdo? Para que este nazca, tiene que haber un elemento de sentimiento de pertenencia, sentimiento de identidad respecto a una nación. ¿Qué fue lo que hizo a Chiapas separarse de Guatemala? ¿Qué es lo que ha ocasionado durante años que Quebec, el País Vasco y Cataluña se hayan querido independizar de Canadá y España respectivamente? Muy sencillo, no se sienten parte de esa comunidad, no se sienten parte de ellos, no hay elemento de identidad, ¿sale y vale? Eso se desprende, o más bien dicho, acarrea un concepto que es la nacionalidad, la cual se adquiere de dos maneras, y aquí traigo a colación principios de derecho romano que influyen mucho en la familia romano-germánica a la cual pertenece México. Jus
Jus soli, derecho de suelo, y jus sanguinis, derecho de sangre. ¿Quién es mexicano? El que nazca en territorio nacional sin importar la nacionalidad de los padres. Jus soli, derecho de suelo. ¿Quién es mexicano? El que nazca en cualquier parte del mundo, aunque uno de los padres sea mexicano. Jus sanguinis, derecho de sangre. Para que quede más claro, traigo este ejemplo. En la Constitución Política de la República Francesa ya se dejó de lado el principio de jus solis y se queda con el principio de jus sanguinis, ¿de acuerdo? Es decir, será francés eh, quien tenga cuando menos un padre de nacionalidad francesa. Ya no tiene nada que ver el territorio. Por ejemplo, si un matrimonio camerunés llega a tener un bebé en territorio francés, el bebé va a tener la nacionalidad de los padres originarios de Camerún, ¿de acuerdo? Ya no la nacionalidad francesa porque dejaron de lado el principio de jus soli. Esto lo hizo el legislador francés a efecto de detener tanta migración masiva, sobre todo de países de África, ¿de acuerdo? Eso es la población y en el pueblo reside original y esencialmente la soberanía. Artículos 39 y 40 constitucionales. ¿Qué es la soberanía? Muy sencillo, la forma a través de la cual el pueblo decide cómo gobernarse. ¿Cómo decidió el pueblo de México gobernarse? Sencillo, respuesta la encontramos en el artículo 40 de la citada Carta Magna. Somos una república democrática, federal, laica y representativa. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos a analizar el elemento gobierno, una vez explicado todo esto. Nos hemos preguntado en alguna ocasión por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama así. Es muy sencillo, se denomina de esa manera porque estamos hablando de un ordenamiento máximo que está constituyendo a un estado denominado Estados Unidos Mexicanos, ¿de acuerdo? En la parte orgánica que tiene toda constitución, se va a hacer referencia a la organización del Estado, de la cual hablaremos más adelante. A contrario sensu, tenemos a la parte dogmática que establece la regulación y establecimiento de derechos humanos y garantías individuales. Esto es las prerrogativas fundamentales que tenemos todas las personas y los mecanismos contenidos en la Constitución y tratados internacionales para hacer respetar ¿cómo se llama? El cumplimiento y observancia de estas citadas prerrogativas fundamentales. Ahora, en el caso del elemento gobierno, México todavía tiene la división tripartita del ejercicio del poder político heredada de la Revolución Francesa. Hay otros países que ya tienen una división más avanzada, como Bolivia, por ejemplo, en donde está, sí, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero también hay un poder electoral, ¿de acuerdo? Cosa que considero en México deberíamos de, pero eso ya lo veremos en otra sesión. Ahorita no. Estamos viendo los elementos del Estado desde la perspectiva jurídica. ¿Y qué importancia reviste esto? Bueno, vamos a explicar del más sencillo al más complejo para que esto nos quede claro. Poder judicial, muy sencillo, hablamos de los juzgados y tribunales que se encargan de impartir justicia, encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿de acuerdo? Poder legislativo, como su nombre lo indica, es el encargado de legislar. Estos representantes del pueblo, entiéndase, diputados y senadores, entre otras cosas, lo que hará será legislar, ¿sale? Discutir y aprobar las leyes que formen parte del marco jurídico nacional. En el caso de los senadores, otra vez, en el nombre del pueblo, lo que van a hacer es ratificar los tratados internacionales que firme el Poder Ejecutivo. Ahora sí pasamos con el citado Poder Ejecutivo. Este reside en una sola persona que es el presidente de la República. En un segundo escalafón, si se me permite la expresión, tendremos a las secretarías de Estado. Ejemplos, les puedo dar muchísimos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la del Bienestar, SADER, Marina, Sedena, en fin, tenemos multiplicidad de secretarías de Estado. Y es aquí donde quiero resaltar un concepto muy importante que tiene su fundamento en el artículo 90 constitucional, a saber, la administración pública federal. ¿Sale? ¿Por qué tengo que entender esto? Ok,
¿Sabemos en qué lugar se encuentra la autoridad aduanera? ¿Qué papel desempeña la Secretaría de Economía en el comercio exterior? ¿Quién es la autoridad marítima? Oye, ¿puedo celebrar un contrato de cualquier especie con una empresa productiva del Estado? Vamos a ver todo esto, ¿sale? La administración pública federal se divide en dos, a saber, la centralizada por un lado y la descentralizada o paraestatal por el otro. La administración pública centralizada se compone por las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados. Ok, como que ya vamos agarrando forma. Secretarías de Estado y órganos desconcentrados, ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene diversos órganos desconcentrados. Los que nos atañen y más famosos por la materia a la que nos dedicamos, que es el comercio exterior, son el Servicio de Administración Tributaria, en lo sucesivo SAT, y la Agencia Nacional de Aduanas de México, en lo sucesivo la ANAM. ¿Qué pasa con estos órganos desconcentrados? Bueno, son entes administrativos que nacen para apoyar a las referidas secretarías de Estado en el ejercicio de sus atribuciones señaladas en ley, principalmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reglamentos interiores correspondientes, ¿de acuerdo? Un órgano desconcentrado siempre tendrá tres elementos. Tendrá personalidad jurídica, por eso hay un jefe del SAT, por eso hay un titular de la ANAM. Tendrá autonomía de gestión, por eso hay una ley del SAT, por eso hay un reglamento interior del SAT, por eso hay un RIANAM, el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pero va a carecer de patrimonio propio. Es decir, ese patrimonio e infraestructura que tiene el órgano desconcentrado se lo va a dar directamente la secretaría para la cual dependan. Dicho lo anterior y en conclusión, el órgano desconcentrado no puede existir sin una Secretaría de Estado. Muy diferente y a contrario de lo que pasa con un organismo descentralizado. Y aquí estamos hablando de la administración pública paraestatal o descentralizada. Organismo autónomo. Como su nombre lo indica, son completamente autónomos, no necesitan de ninguna secretaría ni ningún ente administrativo para poder existir. Aquí hablamos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, ¿de acuerdo? Ellos también tendrán tres elementos: personalidad jurídica, autonomía de gestión, y estos sí van a tener patrimonio propio. Reitero, no necesitan de ninguna Secretaría de Estado para poder existir, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que entender todo esto para efectos jurídicos? Primero, para conocer el ámbito espacial de aplicación de la norma. Segundo lugar, para entender la competencia territorial de las autoridades. Tercero, para conocer las esferas de competencia de la autoridad. Les pongo un ejemplo. A mí me genera mucha desazón cuando estoy en la aduana y la autoridad me dice, es que esta jurisprudencia aquí no aplica. A ver, ¿cómo de que no va a aplicar? O sea, la pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así la haya pronunciado la Corte Interamericana de Desarrollo, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los bemoles de transmitir en vivo, ¿ok? Al ser México miembro de la OEA, Organización de Estados Americanos, las jurisprudencias emitidas por dicha corte son vinculantes, son obligatorias. ¿Acaso no estoy en México? Entonces, discúlpame, autoridad aduanera, pero ¿por qué me dices que no? Es que invade mi esfera de competencia. A ver, cuidado, ¿sale y vale? ¿Dónde queda el principio pro homine pro persona? ¿Dónde queda el hecho de que todas las autoridades tienen que respetar las prerrogativas fundamentales contenidas en la Carta Magna y tratados internacionales? Lo dicen los tres primeros artículos de la Constitución. No dice excepto autoridades administrativas, dice todas. ¿Ok? También me sirve para conocer los alcances del derecho internacional. ¿Hasta qué tanto se obliga a México como Estado ante la comunidad internacional? ¿En qué momento México podría caer en responsabilidad internacional? ¿Ok? ¿Puedo firmar algún contrato de cualquier especie? Por ejemplo, con Pemex, claro que se puede. Nada más hay que ver que la persona que está firmando tenga la capacidad jurídica para poder hacerlo.
¿Ok? Y es así, queridos amigos, como en esta pequeña cápsula informativa, quiero resaltar y compartir con ustedes la importancia de conocer los elementos del Estado desde la perspectiva jurídica. Espero que la presenta haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad. Denle me gusta a todos los videos. No dejen de seguirnos en nuestro canal. Soy Rubén Abdo Ascar Camacho, abogado postulante en comercio exterior y derecho marítimo. Hasta la próxima.